El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Buenas, bienvenido a este tu programa Derecho y Palabra. Hoy continuamos con el licenciado Carlos Rivera Justiniano, asesor de la gobernadora en asuntos legislativos. Y nuevamente en este programa le vamos a dar continuidad, aparte de los análisis que se hicieron en la aprobación de los proyectos que hoy son ley. En el pasado programa estuvimos discutiendo la ley de naciturus. En este programa vamos a estar discutiendo aspectos legales del Código Penal sobre el delito de aborto y el artículo 166 del naciturus conforme al Estado de Derecho que existía en el Código Civil del 2020. No recuerdo claramente cuál era el artículo, pero está entre el 67 o el 69 en esos artículos, donde la concepción comienza desde el primer momento de la vida. No te vayas, continuamos en breve. Bienvenido a esta primera parte, licenciado Carlos Rivera Justiniano. Bienvenido nuevamente a este programa. ¿Cómo tú estás? Yo estoy muy bien, gracias a Dios, contento de estar contigo y empezar este año, mira, con mucha fuerza, con mucho brío, con mucha bendición de parte de nuestro Dios. ¿Comiste mucho lechón o mucha chuleta? ¿Cuál de las dos? ¿Qué te pasa si te digo que el de las dos? El de las dos. ¡Ah! Y hermanos, está a dieta y está rebajando. Yo no sé cómo lo está logrando. Pero es que está jugando baloncesto. Ya yo no puedo jugar por orden médica. Bien, Carlos, vamos a seguir la dinámica del programa anterior y creo que lo vamos a tener que seguir continuando. Porque es bueno que la gente sepa lo que estuvo ante su consideración los asesores de la Fortaleza al momento de hacer recomendaciones. Y lo hacemos también para empezar desde el principio y no dejar que ciertas imputaciones falsas crezcan. Porque, por ejemplo, ahora están diciendo por ahí que yo soy pro aborto. Wow. Y tú que estás allá adentro sabes los debates que yo tengo. O sea, pero yo no necesito que ellos me crean, pero sí que la gente entienda que están mintiendo porque es que están ocultando el Estado de Derecho. Pero ¿cómo tú ves este debate, sobre todo sobre el aborto y la ley Keishla-Marie, que es la 166, que es la que vamos a estar discutiendo hoy? Pues mira, ¿verdad? Me sorprende mucho que haya gente que pueda pensar que Juan Gago es pro aborto, nada más lejos de la verdad. Y yo pienso que también desconocen, tal vez, personas que hacen ese comentario de la lucha que tú has llevado, que me llevas unos años de ventaja en cuanto a las luchas que has dado desde la legislatura. Y me parece que tergiversar o más que tergiversar, puntualizar el mensaje atacando al mensajero, usualmente lo hace alguien que está perdiendo en el debate del argumento. Sí, señor. Eso es bien importante porque tú no, usualmente no llegas a ese punto a menos que hayas perdido, ¿verdad? Todos los argumentos anteriores. Y me parece que cuando... Y que no quiere que se vean. Y que no quiere que se vean, eso mismo. Cuando tú quieres entonces ocultar eso, pues atacas al mensajero. Okay. Sí, pues yo a veces qué difícil se le hace a la gente conceder la victoria de otro. Sí, sí. O sea, y eso es bien peligroso. Yo he sido atleta toda la vida, pero yo no ganaba todas las carreras. Al contrario, el que ganaba me estimulaba a mí para tratar de ganarle. Entonces yo tenía un problema porque casi siempre los 100 metros el que me ganaba era mi hermano. ¿Y cómo yo le gano a mi hermano? Entonces cuando mi hermano vino a Estados Unidos gordito, yo le gané una carrera de velocidad y dije, no vuelvo a correr más porque por fin te gané una y no te voy a dar chance de que estés en forma. Sí, pero yo veo la vida en un sentido de mejorarme como profesional. Sí. Y hay gente que no quiere simplemente por una victoria electoral o por ganar un debate, no somos consistentes con la interpretación de derecho. Y vuelvo a enfatizar, nosotros explicamos el Estado de Derecho, no significa que estemos de acuerdo con él. Pero el debate es justo y honesto para que la gente sepa en qué cultura está viviendo en cuanto al Estado de Derecho, es explicarlo completo. Y hoy le vamos a pedir a nuestra directora que ponga en pantalla la definición del artículo 98 y yo te voy a dar a ti la bendición de que tú lo leas y luego entramos a explicarlo. Vamos a pedir, ¿verdad?, que esté en pantalla nuevamente, como en el programa anterior. Esta foto yo la voy a poner en mi página de Derecho y Palabra y Juan Gago en Facebook para que usted mismo lo lea, para que ya no dependa tampoco de nuestras instrucciones. Si no le da tiempo leerlo en la pantalla, va a estar en mi página. Pues mira, Juan, estamos leyendo del Código Penal de Puerto Rico, que es la ley 146 de 2012 según enmendada, y dicen así... El vigente. Esa es la ley vigente, que es el artículo 98, que dice
Artículo 98, aborto. Toda persona que permita, indique, aconseje, induzca o practique un aborto, o que proporcione, facilite, administre, prescriba o haga tomar a una mujer embarazada cualquier medicina, droga o sustancia, o que utilice o emplee cualquier instrumento u otro medio con el propósito de hacerla abortar, y toda persona que ayude a la comisión de cualquiera de dichos actos, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico, con vista a la conservación de la salud o la vida de la madre, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. ¿Y leemos el 99? Lee el 99 también, porque es que hay que leerlos los dos juntos para poderlo entender. Eso te iba a decir, vamos a ponerlos en contexto. El artículo 99, aborto cometido por la mujer o consentido por ella. Dice, toda mujer que procure que cualquier persona alguna medicina, droga o sustancia y la tome, o que se someta a cualquier operación o a cualquier otra intervención quirúrgica o a cualquier otro medio con el propósito de provocarse un aborto, excepto el caso de que fuera necesario para salvar su vida, su salud o su vida, conforme a lo dispuesto en el artículo 98 de este código, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de 3 años. Yo creo que debemos volver a darle una lectura a lo que está en amarillo en el artículo 98. En el artículo 98, la parte que está en amarillo dice, salvo indicación terapéutica hecha por un médico debidamente autorizado a ejercer la medicina en Puerto Rico con vista a la conservación de la salud o la vida de la madre. O sea, son dos consideraciones. Sí. La salud y la vida de la madre. Si esa consideración la hace un médico, aquí no hay delito. Correcto. No hay delito. El Código Civil establece que la vida comienza desde la concepción. Sí, lo leímos en el programa anterior. Artículo 72. Artículo 72. Tenemos el artículo de los 60, que claramente la enmienda que se aprobó para aclarar y no se siguiera tergiversando el Estado de Derecho es que la mujer gestante, que es la que está embarazada, es la que tiene las decisiones sobre la vida del bebé. Ese es el artículo 69. Ese es el Estado de Derecho, o sea, que le reconoce a la mujer que tiene el control sobre su embarazo y le permite un aborto si hay una cuestión de salud mental o física. Correcto. Ante este Estado de Derecho, ¿en qué consiste eso? El debate está abierto. Eso le va a tocar a los médicos y al legislador en su momento. Si el debate continúa, va a tener que decir, esto es lo que consideramos. Eso es un debate que va a tomar mucho tiempo, pero estamos educando a ver si podemos algunos de nosotros llegar a algún consenso en algún momento, porque es que los incrementalistas, como tú y como yo, no vamos a cederle el espacio al todo o nada, porque esto no está fundamentado en un vacío. Ayer yo te aclaro, esta semana pasada yo tuve un debate con mi esposa, ella asumiendo postura si tuviera que tomar una decisión sobre la vida o no de un bebé en su vientre y su vida. Y yo tenía una postura y ella otra, y empezamos un debate para posicionarnos. Y al final, mira, a fin de cuentas, en el médico, lo que yo pienso no es importante. El médico a quien que va a considerar es a ti. El médico al que va a considerar es a ti porque es el Estado de Derecho. Eso es lo que dice la ley. Eso yo creo que es la mejor. Porque ella me dice, yo no entiendo. Yo la fui llevando a las diferentes posiciones que son válidas todas, excepto tratar como asesino a una mujer que aborta, esa yo no la transo. Y como tú me decías hace poco, ese fue el error del presidente del Senado el cuatrenio pasado, que lo describió como una asesina. Tenemos que tener cuidado, sobre todo, que estamos como la mujer adúltera sorprendida, vamos, abortó, entra a la pedra y mátala. Tengamos cuidado, esa es mi postura, no necesariamente la de los demás. Pero, Carlos, ¿cómo tú ves esto del artículo 98? Y luego llegar a la ley Keishla María. Pues mira, primero me gustó que lo trajeras en contexto porque el artículo 98 plantea un delito y unas excepciones a la comisión de delito que tiene que ver con una tercera persona que induce a una mujer o que le provoca mediante los medios que establece la ley un aborto. Este está diseñado en un médico, un profesional de la salud, mientras el 99 penalizaría a la propia mujer que sin tener una indicación médica favorable se somete a un aborto. O sea que son dos consideraciones penales distintas. Y de hecho, el Código Civil no establece los delitos. Eso es objeto del Código Penal. Eso te quiere decir que la gente tiene que entender la diferencia. Si este es el Estado Civil, ¿qué yo quiero hacer? ¿Quiero penalizarlo si se cumple o no? ¿Qué se hace?
el legislador tiene la facultad de establecer derechos según la Constitución. Eso lo hace en leyes generales o especiales, y a la misma vez tiene la facultad de establecer delitos. También lo hace en leyes generales o leyes especiales. En caso de una ley general penal, es precisamente el Código Penal, que establece qué conducta el legislador entiende que es delito, y por lo tanto el Ministerio Público va a encauzar y el tribunal a juzgar si encuentra que se cometieron los hechos que dice la ley. Por eso es tan importante esa redacción, que a veces... Sí, es que ese es el principio de legalidad, por eso quiero que se lea completo. O sea, el delito. Tú me planteas que mi cliente abortó y es asesinato. Yo digo, sí, pero tengo dos excepciones en el mismo delito, el principio de legalidad. Lo primero que tú tienes que probar son dos cosas: que abortó, y segundo, que al hacerlo no lo hizo por esto. Correcto. O sea, no es automático. Que el aborto es un delito. Es un cuare, tiene excepciones. Entonces, cuando tú le dices a la gente es un delito, la gente dice, pues la que aborta es culpable de asesinato. Y eso es manipular el derecho. Sí, estoy de acuerdo. Y me parece muy peligroso y comenzar también entonces la discusión sin entender esa diferencia, porque incluso también se acusa a médicos y a profesionales de la salud de estar ayudando en la comisión de delitos, cuando es precisamente el consejo médico lo que la ley está definiendo como una de las excepciones para que no se entienda cometido el delito de aborto cuando se termina un embarazo. Y eso es fundamental, porque dice la ley que un médico a una persona autorizada a ejercer la medicina en Puerto Rico puede recomendarle a una mujer terminar su embarazo si se consideran los términos que dice la ley, como tú decías, su salud física o mental. Y aquí no ha pasado nada porque no se está cometiendo el delito de asesinato en esas circunstancias. Y eso fue discutido en el caso de Pueblo versus Najul, que quieren sacarlo del debate. Y como le dije, dejaremos un programa para discutir Pueblo versus Najul, pero una cosa es el derecho civil y otra cosa es el derecho criminal. En el derecho criminal, para que algo sea delito, tiene que estar debidamente tipificado. Y lo interesante en el delito de aborto, Carlos, y es la técnica legislativa, porque por lo general tú pones el delito y después pones las excepciones aparte. Sí. Aquí la pones en el mismo párrafo. Sí. O sea, lo pone como parte de, para que no haya la menor duda que el tribunal, el fiscal y el abogado de defensa y el médico sepa cuál es el alcance del delito. Sí, y usualmente, ¿verdad? Ha dicho la academia que cuando el legislador toma esa determinación es para dejar claro que la primera parte, o sea, donde se establece la conducta, es la norma general, y la excepción automáticamente es reconocido porque se van a evaluar la totalidad de las circunstancias. En términos generales se pone y dice, excepto que ocurran las siguientes excepciones. Sí. Esto no, esa técnica legislativa no se usó. No el legislador quiso ser claro, estas excepciones son fundamentales para que haya el delito. No te vayas, continuamos en breve. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Bienvenidos a esta segunda parte, ya habiendo discutido el derecho aplicable conforme corresponde en cuanto al aborto. Se aprobó y se firmó por la gobernadora ahora en diciembre, los últimos días de diciembre, el año pasado, la ley 166 del 2024, conocida 2025, conocida como Keishla McClain. Este es el famoso caso Vallejo, que se alega que él la mata para que no dé a luz. Yo veo aquí, Carlos, tú me corriges, dos conceptos. Primero, la mujer quiere tener el hijo o está embarazada, y un tercero la mata. Sí. La jurisdicción federal no había problema que si estaba embarazada era un doble asesinato. Y correcto. Eso aguantó el análisis constitucional. Porque esto tampoco es cuestión religiosa, esto es constitución. Y tiene envuelto el reconocimiento, como dijo la gobernadora en una conferencia de prensa, que la concepción comienza desde el primer día, y eso es el Estado de Derecho en el artículo 72 del Código Civil vigente, y como discutimos en un programa anterior, que era el Estado de Derecho desde el 2020, y esta ley le pasó lo mismo que al Nasciturus. Cuando se trató de aprobar en el periodo legislativo del 2024 una coalición del Partido Popular Democrático, Partido Independentista, Victoria Ciudadana y Dignidad, lo colgaron en la comisión bajo la presidencia de Tatito Hernández y no pudo llegar al hemiciclo de votación donde tenía los votos. O sea que este proyecto se está tratando de aprobar desde el periodo del 2024 y tuvimos que esperar hasta ahora para poderlo aprobar.
Y como tú decías en un programa, voy a dejar que lo diga, había gente que no había sido concebida antes del 2020, que es el año donde se reconoce estos dos derechos, el derecho de la mujer gestante y el derecho que la vida comienza desde la concepción. Explícanos la ley Keishlamarie. Pues mira, la ley Keishlamarie, que es la ley 166 Yo le del cambio el 2025, es que, ¿verdad? Es un poquito más común, como tú lo mencionas, pero es la ley Keishlamarie firmada por la gobernadora de Puerto Rico el 19 de diciembre. ¿De qué trata? Esa ley lo que busca es atemperar, en términos sencillos, nuestro Estado de Derecho al Estado de Derecho del Código Penal Federal, que sí, desde hace décadas reconocía que si tú tenías la intención de matar a una mujer por razón de estar embarazada y lograbas tu objetivo o logras matarle la criatura en su vientre específicamente con el propósito, ¿verdad?, de que ésta no nazca, está cometiendo asesinatos. Comúnmente se le conoce en la jurisdicción penal federal como el doble asesinato, ¿verdad? Porque con la muerte de la mujer están matándola a ella y la criatura en su vientre, o si ella logra salir viva de, ¿verdad?, de cualquier ataque mediante esta violencia, pero muere la criatura en su vientre, también está cometiendo el delito. Aunque no sepa que está embarazada. Aunque no sepa que está embarazada, porque aquí la intención no es cometer un aborto legal, sino matar a la mujer. Matar a la mujer y que ella esté en estado de embarazo. Hay dos vertientes. Sabes que está en embarazo y la mata sabiendo que está embarazada, sí, independientemente si eres papá o no quieres que lo tenga. No importa quién sea. O que la asesines y no sepa que está embarazada. Aún así, se transfiere la intención del asesinato a la vida concebida desde el primer estaba día. En el vientre, sí, porque como tu intención era quitarle la vida a esa mujer y esa mujer está embarazada, se te acusaría por el delito de haber cometido dos asesinatos. Ella y lo que estaba en su vientre, aún tú no sabiéndolo. Pero yo no entiendo. Si esta ley no tuvo oposición en ser firmada y establecía la concesión en la vida desde el primer momento de la concesión, ¿por qué se oponen al nascituru? Si el principio jurídico es desde el 2020, está allí y está claro. Eso no lo entiendo, es como una contradicción en el debate. De acuerdo, yo pienso, Juan, que parte del problema está en que hay gente que, como tú decías hace unos programas atrás, quieren obviar el Estado de Derecho o esconderlo. Y entonces, principalmente compañeros y compañeras abogadas que debían saber que el Código Civil decía lo que decía desde el 2020, entonces ahora se hace los nuevos. No, están creando que haya concepción en Puerto Rico, la vida comienza desde la concepción, pero si eso es lo que decía el artículo 72 desde el Código Civil pasado, o sea, el concepto del nasciturus no nace con esta ley ahora. Y la protección penal, que fíjate algo bien interesante, la ley Keishlamarie se firma antes que el proyecto del Senado 504, que la ley 183, y por lo tanto, conceptualmente hace algo bien importante. El legislador protegió en esa jurisdicción penal, dejando como excepción el mismo Estado de Derecho actual. Esta ley no puede invocarse para conceptualizar un aborto. Es una intención criminal específica de asesinar a una persona en particular y esa persona en particular también, que es objeto de derecho. Entonces, en el Código Civil se aclaró desde cuándo es que ese ser humano comienza a ser sujeto de derecho, que es desde el momento de la concepción. Eso lo decía el Código Civil del 2020 y lo dice con mucha más claridad desde ahora, desde la ley 183. Pero la protección penal que se le dio en el caso de la ley Keishlamarie, para que quede claro y se pueda acusar en Puerto Rico a cualquier persona que cometiera los mismos hechos que, ¿verdad?, cometió el boxeador. Que se alega, porque ahora hay un nuevo juicio. Pues que vaya a nuevo juicio. Por eso, ¿verdad?, no quería ni mencionarlo, pero por eso la ley se llama Keishlamarie, porque en honor a esa mujer. En honor a esa, porque lo que es un hecho incontrovertible es que Keishlamarie perdió la vida a manos de una persona con el objetivo específico de evitar que diera a luz. No, es que ella quería dar a luz. Correcto. Ella no quería abortar. Por eso no está en controversia. Y esa decisión, quien único la podía tomar era Keishlamarie, y si hubiera decidido no tener a esa criatura con el consejo médico por las razones que habíamos hablado, que son del criterio de su salud física o mental. Entonces, si no es la mujer la que toma esa decisión y alguien pretende tomarla por ella y le quitan la vida, en la jurisdicción local no se podía acusar a nadie hasta ahora. Ahora, a partir del 19 de diciembre de 2025, si usted le quita la vida a una mujer embarazada y con la intención de quitarle la vida,
va a ser acusado de asesinato tal y como se le podía acusar en la jurisdicción federal. Y de hecho, esta ley ya está vigente desde el mismo día que se firmó. Sí, señor. O sea, que ya esto es un doble asesinato en Puerto Rico. Pero, Carlos, quiero ser enfático en esto. No entiendo si la controversia médica en el nasciturus era que se decretara que la vida compensaba en la concepción y que era una persona natural. ¿Por qué ellos no se opusieron a Keishla Marie, que era el mismo concepto? No lo entiendo. Hay una agenda, hay algún tipo de orientación equivocada, hay una confusión creada por los medios seculares. Me refiero a los canales que no son cristianos, ¿verdad? Porque en algunos programas cristianos hay gente que está diciendo lo que no es. A mí me parece, Juan, que hay una lectura miope de la circunstancia, porque fíjate que eso te sonó fuerte. El 503, el proyecto del Senado 3, perdón, y el proyecto del Senado 504 se firman con días de diferencia en diciembre del 2025. En el momento que se firmó la ley Keishla-McClain, muchos la celebraron. Desde el sector conservador, desde luego, pero también incluso en el sector secular y prensa secular, porque el caso de Keishla-McClain fue un caso que conmocionó a Puerto Rico. Y ciertamente que no tuviéramos esa protección en la jurisdicción penal local y sí en la federal causó revuelo, y como tú decías, por eso fue que se trató incluso de legislar para que estos hechos sean repudiados, porque son repudiados socialmente, y entonces hubiera pena. Pero entonces a nivel civil se trató de tergiversar el asunto con la ley 183 de que esto era algo nuevo. Sí, porque vamos a lo criminal. Si yo soy tu abogado de defensa, yo no tengo el Código Civil y no tengo Pueblo versus Najul, que podría tenerlo, porque no entra en la concesión, ni Duarte ni Najul entran en donde se concibe, ninguno. ¿Cuándo se concibe? No entran cuando se concibe. Correcto. ¿Cuándo se considera? Si yo fuera un abogado criminalista y ya yo no tuviera una determinación de ley que dijera que la vida comienza desde el primer día, esta ley sería inconstitucional. Sí. Porque lo estoy haciendo desde el punto de vista criminal. Entonces, el principio de especificidad me dice, ¿y cuándo empezó la vida, juez? Lo que tenía era un mes, yo no sé cuándo empezó la vida, y te lo tienen que archivar. Pero si tú dices eso, el fiscal te dice, bueno, de acuerdo al Estado de Derecho en Puerto Rico, comienza desde el primer día de la concesión. Y estás dándole muerte a un ser humano al matarlo, aún estando todavía en gestación, en el vientre de su madre. Desde el primer día. Sí, eso es lo que dice el Código Civil. Eso es lo que dice el Código Civil. O sea, y quiero volver a decir esto. En el derecho penal, si tú me planteas a mí un doble asesinato, pero el Estado de Derecho no me dice cuándo comienza la vida, yo juez principio de especificidad. Aquí no se sabe cuándo comienza la vida, por tanto, ese doble asesinato es inconstitucional y podría levantar las manos por un asesinato sencillo. El otro punto es que dicen que tiene la misma pena que el asesinato, eso lo evalué, y es que no se puede poner una doble pena de 99 porque el máximo de la pena es 99 años. Correcto. No se puede pasar de 99, tiene que ser concurrente. Y aquí, tratando de imitar a mi maestro Juan Gau, si lo que estamos planteando lo que estamos tratando de plantear es lo siguiente: sin en la ley 183, la ley 166 quedaba incompleta. Quedaba incompleta. Y eso es algo bien importante porque, ¿verdad? Los que celebran una no pueden quejarse de la otra. No pueden quejarse de la otra, o viceversa. Y los que dicen que esto es el nuevo Estado de Derecho tienen un problema porque era el Estado de Derecho desde el 2020. Sí, señor. Entonces, lo que queremos transmitir, usted debata, pero no manipule el derecho. Porque estamos creando mucha confusión, estamos creando mucha división. Vamos entonces al cierre de este programa. Mire, tenemos tantas cosas que discutir. A veces yo pienso que media hora es mucho, pero cuando dos abogados estamos hablando, y vamos a ver, Carlos, los últimos minutos, la gobernadora tuvo qué análisis ante ella cuando firmó Keishla Marie, porque entiendo que no fue el mismo que el del nascituro. De acuerdo. O sea, pero no te vayas, vamos a dejarlo para los próximos minutos. En el cierre, no te vayas, vamos a ver qué fue la asesoría que se dio en Fortaleza en cuanto al delito de Keishla McClain. CTNI continúa impartiendo vida a las naciones. Carlos, para seguir la dinámica del otro programa, dentro de los cánones de ética, dentro de lo que se puede decir, porque nosotros creemos en los cánones, en las reglas de conducta, se llaman ahora. ¿Qué tuvo ante sí la gobernadora? Porque la percepción que yo vi es que cuando la gobernadora le pregunta, dice, pero ¿por qué ustedes se oponen al nasciturus? Si ese es el concepto del caso de la ley de Keishla McClain. Pues mira, la gobernadora tuvo ante sí el análisis jurídico que le plantea el Departamento de Justicia de la comparación de la jurisdicción penal
federal y la jurisdicción penal local y la ausencia de ese Estado de Derecho si un fiscal en Puerto Rico quisiera acusar a alguien por los hechos que le quitaron la vida a Keishla McLean y a la criatura que llevaba en su estamos vientre. dando visibilidad a la vida en el vientre. Correcto. Y finalmente estaba escondido. Correcto. No había muchas mujeres que hasta ese momento murieron embarazadas en Puerto Rico. Esa criatura que llevaba en su vientre, que falleció junto con ella, no tuvo justicia. Eso se acabó con Keishla McLean y el Departamento de Justicia hizo una comparación parecida a la que habíamos mostrado en programa anterior de lo que dice la ley federal y lo que dice la ley local, ¿verdad? Sí, tendremos que irnos al cuatrienio anterior, pero lo hicimos. Bueno, pues... Perdóname el desahogo, o sea, porque lo dijimos y alguien vino y se opuso allá diciendo que era conservador, que todavía no había sido concebido cuando esto se aprobó políticamente. Y es importante señalar, ¿verdad?, los hechos y las fechas en que ocurrieron. Y ese análisis es el que hace la gobernadora, un análisis de derecho penal, de establecernos, queremos que en Puerto Rico tengamos para esas mujeres y la vida que llevan gestando en su vientre la misma protección que tienen en la jurisdicción federal. ¿Por qué no podemos tener lo mismo? Y una vez ella queda convencida de la necesidad que le plantea el Departamento de Justicia, que si queríamos tener esa protección como cuestión de política pública, teníamos que enmendar el Código Penal. Y sin ninguna, sin ningún arrepentimiento, como no ha tenido nunca cuando firma una ley, quedó convencida de que lo necesitaba precisamente para la protección de esas mujeres. Y vamos a ser enfáticos. Lo firma, si está firmada en nacituro, todavía porque está bajo análisis. Está bajo análisis, porque es la última que ella firma. Sí. Porque ahí ella se dedicó a leer todo lo que recibió. Lo pudo haber firmado en automático, pero no lo hizo. Ella evaluó todas las posturas. Esta ley no se hubiera podido firmar si no estuviera reconocido, concebido desde el primer día de la concesión en el Código Civil. Queremos ser enfáticos en esto porque hay un sector de pañuelos y todas esas cosas que no quieren reconocer el caso de Keishla McLean, de que ese principio jurídico es desde el 2020. Y queremos ser bien enfáticos. Yo quiero despolitizar la lucha por la vida. Vamos a explicarla como es. Va a haber diferentes sectores, pero vamos a ver si podemos tener algún tipo de consenso en cuanto a que la vida en Puerto Rico está defendida y que el derecho a la mujer está defendido. Si usted no cree que la mujer tenga ningún derecho al aborto, esa es su posición, pero eso no es el Estado de Derecho. Y me parece importante, Juan, que lo que hacen estas leyes que firmó la gobernadora de Puerto Rico es reconocer lo que socialmente los puertorriqueños hemos reconocido, como te decía, al menos desde la época del Imperio Español y ahora en lo la llevaste a 1930 en la reunión, te buscaste el Código Civil de 1930, luciste ahí bien académico. Bueno, que hemos leído un poco, Juan, sí. y hemos analizado estos temas desde hace algún tiempo y me parece que es importante porque no podemos perder de perspectiva que lo que se hace es legislando lo que son nuestros valores como pueblo y me parece imprescindible que los quieran tratar de cambiar tienen que acceder al poder político y tener mayoría, cosa que hasta el momento no ha sucedido. No es una cuestión ideológica ni religiosa, son nuestros valores culturales, la esencia de nuestro pueblo. Eso es así. Que hayan nacido de alguna ideología o de algunos, eso es distinto, pero cuando usted acepta algo con un valor como pueblo, usted ya no es ideología, ya no es un principio religioso, ya es un principio cultural que nos distingue como sociedad. Así es. Ese es el derecho social. Los dejo con eso. Dios me lo bendiga y ha sido un privilegio para nosotros poder explicar esto. Dios me lo bendiga. Amén. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional.